¿De dónde vino tu cuerpo? No el cuerpo humano genérico de los libros de biología, el tuyo, ese que respira ahora, que parpadea sin que tú se lo pidas, que cicatriza solo cuando te cortas. ¿Cuál es la probabilidad real de que todo esto haya encajado por accidente, por errores genéticos acumulados durante miles de millones de años? Si alguien ya hizo esa cuenta, ¿te gustaría ver el resultado? La respuesta existe. Sometimos esa pregunta a una inteligencia artificial de análisis llamada Axioma, alimentada con el mayor volumen de datos jamás reunidos sobre el origen de la vida. Genética, paleontología, bioquímica, todo lo que la ciencia acumuló en 150 años entró en esa base. El objetivo era probar si la versión que aprendimos en la escuela se sostiene cuando se enfrenta con matemática pura. Lo que salió de ese procesamiento cambia la conversación entera. Pero antes de los números, necesitamos retroceder un poco. En 1859, Charles Darwin publicó un libro que redibujó lo que la humanidad pensaba sobre sí misma. Pequeñas variaciones aleatorias, filtradas por la supervivencia, podrían a lo largo de millones de años transformar una especie en otra. Tenía sentido con lo que se sabía en aquel tiempo. El problema es lo que no se sabía. En aquella época, los mejores científicos miraban una célula y veían una bolita de gelatina, un glóbulo que llamaban protoplasma. Nadie tenía idea de que allí dentro existía una máquina de procesamiento de datos más densa que cualquier cosa que la humanidad haya construido hasta hoy. Nadie imaginaba el ADN, los ribosomas, miles de millones de instrucciones químicas organizadas en una secuencia tan exacta que un solo carácter fuera de lugar puede matar a un organismo entero. Darwin trabajó con lo que tenía. Observó pájaros con picos diferentes en las Galápagos y dedujo que la naturaleza esculpía formas nuevas con el tiempo. Tenía razón en la parte pequeña. Variaciones dentro de una misma especie existen, cualquier criador de perros lo sabe. Solo que el salto lógico que vino después fue gigantesco. Tomar esas variaciones y decir que explican la distancia entre una bacteria y un ser humano con 30 billones de células especializadas es otra conversación. En esa otra conversación, los números empiezan a gritar. En 1953, dos investigadores intentaron demostrar que la vida podía surgir sola. Mezclaron gases en una redoma de vidrio, lanzaron descargas eléctricas imitando rayos. Después de algunos días, aparecieron aminoácidos en el fondo, los ladrillos más básicos de las proteínas. El titular recorrió el mundo como si el misterio estuviera resuelto. Solo que producir aminoácidos sueltos es como encontrar letras esparcidas por el suelo. Las letras solas no forman frase. Para armar una única proteína operante, de las que mantienen viva a la célula más simple del planeta, necesitas encadenar al menos 150 aminoácidos en el orden exacto. Uno en el lugar equivocado y la proteína se convierte en basura química. Hay otro detalle que los libros suelen saltarse. Los aminoácidos existen en dos versiones espejadas, como mano izquierda y mano derecha. En cualquier reacción química natural, las dos aparecen mitad y mitad. Solo que todos los seres vivos de la Tierra usan únicamente la versión zurda. Si una sola molécula diestra entra en la cadena, la proteína colapsa. La naturaleza aleatoria no tiene ese filtro, no sabe hacer esa selección. Cuando esos parámetros fueron procesados por Axioma, la simulación calculó la probabilidad de ensamblaje espontáneo de una única proteína funcional, y el número que salió fue una probabilidad entre 10 elevado a 164. Para hacerse una idea del tamaño de eso, el total de partículas en todo el universo observable es 10 elevado a 80. El universo entero no tiene materia suficiente para darle cuerpo a ese número. Una proteína. Una sola. Para que la célula más primitiva conocida opere, se necesitan al menos 250 proteínas diferentes trabajando juntas al mismo tiempo en el mismo lugar. La cuenta no da improbable, da algo que las matemáticas ya no tienen decimales para describir. Darwin, allá en 1859,
escribió una frase en su propio libro que hoy suena como profecía al revés. Dijo que si alguien pudiera demostrar la existencia de un órgano complejo que no pudiera haberse formado mediante modificaciones pequeñas y sucesivas, su teoría estaría destruida. Él mismo dejó esa puerta abierta. La ciencia del siglo XXI entró por ella. Aquella puerta que Darwin dejó abierta da a un pasillo lleno de ejemplos. El primero de ellos vive dentro de una bacteria. Hay un mecanismo microscópico llamado flagelo bacteriano. La mayoría de la gente nunca ha oído hablar de él, porque suele quedar escondido en una nota al pie de los libros de microbiología. Pero debería estar en la portada. El flagelo es un motor de verdad, con rotor, eje, anillo de soporte y una hélice que gira a 100.000 revoluciones por minuto. El motor de un coche de Fórmula 1 gira a 18.000. Esa cosita invisible a simple vista es 5 veces más rápida y consigue frenar e invertir la dirección en un cuarto de vuelta, respondiendo a señales químicas del entorno. Ese motor está ensamblado con unas 40 piezas proteicas diferentes, encajadas unas en otras con un rigor que ningún ingeniero ha conseguido reproducir en laboratorio hasta hoy. Si quitas una sola pieza de las 40, el motor no se vuelve más lento, no opera con menos eficiencia, se detiene. Se convierte en un peso muerto pegado a la pared de la bacteria, gastando energía sin dar nada a cambio. Esto es lo que los biólogos llaman complejidad irreductible, un mecanismo que solo funciona completo. No hay media versión útil de él. La evolución, al menos como Darwin la describió, depende de que cada cambio traiga ventaja inmediata. Cada paso necesita ayudar al organismo a sobrevivir ahora, no dentro de 10 millones de años, cuando las otras piezas aparezcan por suerte ciega. El 5% de un motor no mueve nada. El 30% sigue siendo un montón inútil que solo perjudica a la bacteria. Es un poco parecido a lo que pasa en la escuela, por cierto. Aprendemos ciencia como si fuera la tabla de multiplicar, memorizando respuestas de memoria sin cuestionar si la cuenta cuadra de verdad. Alguien dice evolución y todo el mundo asiente con la cabeza, como si la palabra sola ya lo explicara todo. Pero cuando bajas al detalle, cuando miras los engranajes de cerca, la explicación empieza a chirriar. El flagelo no es un caso aislado. El mecanismo de coagulación de la sangre humana opera con una cascada de más de 20 proteínas que necesitan activarse en una secuencia rigurosa. Si falta una, la sangre no coagula y la persona se desangra hasta morir por un corte en el dedo. Si una de ellas se activa a destiempo, la sangre coagula dentro de las venas y la persona muere de trombosis. Cada engranaje depende del anterior. Cada etapa depende de que la siguiente exista para tener motivo de ocurrir. El ojo humano es otro caso que incomoda. Darwin confesó que pensar en el ojo le daba escalofríos. Fueron sus propias palabras. Una estructura con más de 2 millones de componentes activos, donde la retina procesa 10 millones de señales de color por segundo. Todo eso tendría que haber surgido poco a poco, cada pedacito dando alguna ventaja visual, aun siendo incompleto. Pero una lente sin retina no ve. Una retina sin nervio óptico no transmite. Un nervio óptico sin córtex visual en el cerebro es un cable enchufado a la nada. Cada vez que la biología molecular abre una puerta nueva, lo que aparece del otro lado es más complejidad, más interdependencia. La célula es una fábrica con miles de operaciones simultáneas, cada una dependiendo de otras 3 que dependen de otras 5. En ningún laboratorio del mundo hasta hoy, alguien ha conseguido demostrar cómo un proceso ciego podría montar ese tipo de arreglo desde cero. Fred Hoyle, un astrónomo británico con fama de no medir sus palabras, una vez hizo una comparación que se le quedó grabada a mucha gente. Dijo que creer que la vida surgió por coincidencia sería como creer que un huracán pasando por un desguace pudiera montar un avión comercial terminado y listo para volar. La imagen es exagerada a propósito, pero la matemática detrás de ella no lo es. Los números confirman el chiste. El chiste no tiene ninguna gracia. Si la vida no puede explicarse por la aleatoriedad,
¿Y si cada arreglo biológico parece haber sido pensado como un proyecto cerrado desde el inicio? Entonces la pregunta cambia de tono. Deja de ser cómo surgió la vida y pasa a ser cómo apareció la vida. Porque hay una diferencia enorme entre algo que crece despacio y algo que simplemente aparece, funcional, de la nada, sin aviso. 541 millones de años atrás, la Tierra presenció exactamente eso. Para entender el tamaño de lo que ocurrió, vale la pena retroceder y mirar el panorama. Durante casi 3.000 millones de años, la Tierra fue un lugar aburrido. El océano era un caldo tibio, cubierto por una película de bacterias y algas primitivas. Seres microscópicos, sin ojos, sin boca, sin extremidades, pegados unos a otros en el fondo del agua. 3.000 millones de años en esa monotonía. Si comprimieras toda la historia de la Tierra en un solo año, esos organismos dominarían el calendario de enero hasta mediados de octubre sin que pasara nada. De repente todo cambió. 541 millones de años atrás, en un intervalo que los geólogos estiman en unos 20 millones de años, lo que es un parpadeo por la regla de la geología, los océanos se llenaron de criaturas que no tenían ningún ancestro visible, animales con exoesqueleto, mandíbulas articuladas, aparatos digestivos completos, branquias, antenas, garras, seres que ya nacieron equipados para cazar, defenderse y reproducirse. 35 de los 38 grandes planes corporales que existen hoy en el reino animal aparecieron en ese periodo, casi todos de golpe. La ciencia llama a esto explosión cámbrica, y el nombre no es exageración. Parece una escena de ciencia ficción, de esas películas donde alguien abre un portal y un ejército entero cruza desde otro mundo. Solo que esto está registrado en las rocas. Es dato geológico. Los números que salen del análisis de axiomas sobre la velocidad de este evento dejan a cualquier biólogo sin piso. La tasa de aparición de nuevas formas biológicas durante el Cámbrico superó la tasa normal en decenas de miles de veces. No fue una aceleración, fue una ruptura, como si alguien hubiera soltado en los océanos de la Tierra un catálogo terminado de organismos enteros. Darwin sabía que eso era un problema. Él mismo escribió que la aparición súbita de grupos enteros de especies en los estratos más antiguos era el argumento más serio contra su teoría. Apostó a que el futuro resolvería la cuestión, que los paleontólogos acabarían encontrando las formas intermedias, los bocetos que probaran la transición lenta. Han pasado 160 años desde entonces. La Tierra ha sido excavada en todos los continentes. Millones de fósiles han sido catalogados, fotografiados, medidos y guardados en museos. Las formas intermedias del Cámbrico siguen sin aparecer. El vacío permanece exactamente donde estaba. Hay gente que intenta explicarlo diciendo que los ancestros eran demasiado blandos para fosilizar, que eran bichitos de cuerpo gelatinoso que se descompusieron antes de convertirse en piedra. Solo que, esa explicación tiene un agujero grande. En las capas de roca inmediatamente anteriores al Cámbrico, en el período llamado Ediacárico, los paleontólogos encontraron impresiones perfectas de medusas. Medusas que son, en el fondo, bolsas de agua con menos del 5% de materia sólida. Si la roca consiguió guardar el molde de una medusa, ¿por qué no guardaría al ancestro de un trilobites con caparazón duro? La respuesta más honesta es que no lo guardó porque no había nada que guardar. Hablando de trilobites, este bicho merece un párrafo solo para él. Apareció en el Cámbrico sin ningún boceto anterior, ya equipado con uno de los aparatos ópticos más refinados que la naturaleza haya producido jamás. Los ojos del trilobites estaban compuestos por cientos de microlentes hechas de cristal de calcita pura, cada una de ellas curvada con una geometría que obedece las leyes de la óptica con una exactitud absurda. Esa curvatura específica, que los físicos llaman superficie de Descartes, fue descrita matemáticamente por primera vez en el siglo XVII por René Descartes. El trilobites usaba esa misma geometría 500 millones de años antes. Sin laboratorio, sin cálculo,
sin ensayo y error aparente. La lente ya venía calibrada, enfocada y operativa. Ese tipo de ajuste no aparece en versión preliminar. No hay fósil de trilobites con lente borrosa, torcida o a medio formar, en ningún lugar del registro geológico. El ojo se encendió ya afinado, como un instrumento sacado de la caja. La explosión cámbrica interrumpió la evolución tal como la conocíamos. Los datos muestran que los grandes planes de cuerpo no surgieron de lo simple a lo complejo, de abajo hacia arriba, como predice la teoría. Surgieron al revés. Los modelos generales aparecieron primero, todos al mismo tiempo, y solo después, a lo largo de cientos de millones de años, comenzaron las variaciones menores dentro de cada modelo. Si esto no vino de abajo, si no fue montado componente por componente a lo largo de generaciones infinitas, entonces, ¿de dónde vino? ¿Quién o qué colocó en los océanos de la Tierra un paquete cerrado de seres vivos equipados para funcionar? La pregunta que quedó en el aire tiene una pista escondida en un lugar que llevamos a todas partes. Dentro de cada una de tus células hay una molécula enrollada sobre sí misma que, si se estirara, tendría casi 2 metros de largo. 2 metros de información comprimida en un espacio más pequeño que la punta de una aguja. Esto se repite 30 billones de veces en tu organismo. Si juntaras todo el ADN de todas tus células en una sola línea, daría para ir de la Tierra al Sol y volver más de 600 veces. Es raro pensar en eso. Andamos por ahí, cogemos el autobús, nos olvidamos de dónde dejamos las llaves de casa, y mientras tanto, cada célula de nuestro organismo está procesando instrucciones con una exactitud que ningún ingeniero ha conseguido replicar. Es casi cómico, si te paras a pensarlo. El ADN opera con 4 letras químicas: adenina, timina, guanina y citosina. 4 bases que se combinan en grupos de 3, formando palabras que los genetistas llaman codones. Cada codón es una orden específica para que la célula produzca un aminoácido determinado. Las palabras forman frases, que son los genes. Los genes forman volúmenes, que son los cromosomas. El conjunto entero, el genoma humano completo, contiene más de 3.000 millones de esas letras organizadas en una secuencia que no tolera improvisación. Solo 1 gramo de esa molécula puede almacenar 215 petabytes de información. Eso es más que todo lo que la humanidad ha publicado en Internet desde que ésta nació. Toda la Wikipedia, todos los vídeos, todos los correos electrónicos, todo cabría en una pizca de material genético en la punta de una cucharilla de café. Ningún dispositivo que el ser humano haya inventado se acerca siquiera a esa eficiencia. Lo que cambia el tono de esta conversación, sin embargo, está en lo que ocurre cuando la biblioteca se equivoca. O mejor dicho, cuando intenta no equivocarse. Dentro de la célula hay enzimas especializadas cuya única función es recorrer la cadena de ADN después de cada copia, buscando letras cambiadas, tramos dañados, secuencias fuera de lugar. Cuando encuentran un error, cortan el pedazo defectuoso e insertan la versión correcta. Un servicio de revisión automática que funciona con una tasa de acierto absurda. Ahí surge un problema lógico que nadie resuelve bien. La teoría de la evolución depende de mutaciones, de errores en la copia del ADN, para generar variaciones que la selección natural después filtra. Las mutaciones son el combustible de todo el mecanismo. Sin ellas, nada cambia, nada evoluciona, solo que el propio ADN viene equipado con un aparato elaborado de caza y destrucción de mutaciones. Es como si el motor viniera de fábrica con un dispositivo para impedir que alguien lo tocara. Si las mutaciones son la fuerza creativa de la naturaleza, ¿por qué la naturaleza gastó tanta energía construyendo una máquina para eliminarlas? Dan ganas de reírse, si la pregunta no fuera tan seria. Es como contratar a un pintor y al mismo tiempo instalar una cámara que borra cada pincelada nueva. Los dos no pueden coexistir en un proyecto coherente, a menos que el proyecto no sea lo que creemos que es. A finales del siglo XX,
los genetistas descubrieron que solo el 2% del genoma humano codifica proteínas directamente. El otro 98% fue bautizado, con una arrogancia que hoy avergüenza a mucha gente, como ADN basura. Como si casi la totalidad de la secuencia más intrincada del universo fuera escombros acumulados por accidente. Es el tipo de conclusión que ocurre cuando alguien mira algo que no entiende y decide que la culpa es del objeto, no de su propia ignorancia. Esa supuesta basura, cuando se analizó con más cuidado, resultó ser la capa de control de todo. Millones de tramos regulatorios que operan como interruptores, temporizadores y condiciones lógicas. Son ellos los que deciden cuándo una célula del embrión se convierte en célula de hígado y cuándo se convierte en célula de retina. Son ellos los que responden al estrés, regulan el envejecimiento, ajustan el mecanismo inmunológico. Llamar basura a eso fue como abrir el panel de control de un avión, ver cientos de botones que no reconoces y concluir que son todos decorativos. Dentro del genoma hay además los llamados genes superpuestos, una misma secuencia de letras, leída a partir de puntos de partida diferentes, produce instrucciones completamente distintas e igualmente válidas. Como si pudieras leer una frase empezando por la segunda letra y encontrar otra frase con sentido diferente, pero igualmente correcta. Ningún proceso aleatorio conocido es capaz de escribir un texto que funcione así, por más tiempo que tenga para intentarlo. Eso exige una ingeniería de compresión que está más allá de cualquier cosa que los mejores programadores humanos hayan conseguido hacer. Alguien escribió esa receta y dejó la firma dentro de ella. Si alguien la escribió, la siguiente pregunta natural es ¿quién? Para encontrar esa respuesta, hay que salir del laboratorio e ir al desierto. Hace unos 5000 años, entre los ríos Tigris y Éufrates, en lo que hoy es el sur de Irak, surgió una civilización que no debería existir. No de la manera en que existió. Los sumerios aparecieron en la historia con una brutalidad parecida a la de la explosión cámbrica. Tribus nómadas que recogían granos y cazaban animales pequeños. De repente, construyeron ciudades con decenas de miles de habitantes. Inventaron la escritura cuneiforme. Desarrollaron matemáticas de base 60 que usamos hasta hoy para medir horas y ángulos. Calcularon el ciclo de precesión de la Tierra, con un rigor confirmado apenas en el siglo XX, y crearon leyes escritas siglos antes que cualquier otra civilización. Todo el que alguna vez desarmó un aparato viejo sabe lo que es ingeniería inversa: abrir, mirar las piezas e intentar entender cómo funciona. Con los sumerios, los historiadores intentaron lo mismo, solo que las piezas no encajan. El conocimiento apareció demasiado acabado, demasiado elaborado para aquel momento. Los propios sumerios nunca tuvieron dudas sobre de dónde vino todo aquello. Dejaron la respuesta grabada en miles de tablillas de arcilla. Los conocimientos fueron entregados por seres que ellos llamaban Anunnaki, una palabra que puede traducirse como aquellos que del cielo vinieron a la tierra. No eran dioses abstractos. Los registros sumerios describen a los Anunnaki con cuerpo físico, con jerarquía de mando, con conflictos internos, con tecnología y con limitaciones. Comían, peleaban entre sí, tomaban decisiones políticas y cometían errores. Cuando Axioma procesó los registros fundacionales sumerios, el Enuma Elish y el Atrahasis, y sustituyó los términos arcaicos por equivalentes científicos contemporáneos, lo que emergió del análisis no fue mitología, fue una descripción técnica. Los relatos narran que los Anunnaki vinieron a la Tierra en busca de recursos minerales, que durante miles de años sus trabajadores de baja jerarquía, los Igigis, ejecutaron la minería hasta que se rebelaron contra las condiciones de trabajo. Sin alternativa, los líderes decidieron crear un ser que pudiera sustituir a los trabajadores sublevados. Llamaron a ese ser Lulu Amelu, el trabajador mixto. El proceso descrito en los relatos incomoda por su exactitud. Se habla de mezclar arcilla con sangre de un dios sacrificado, dentro de un lugar llamado Casa de la Creación. Se habla de intentos fallidos, seres con defectos,
criaturas estériles que necesitaban ser descartadas antes de llegar al modelo que funcionara. Eso no suena a mito de creación, suena a registro de ensayo y error de quien está desarrollando un prototipo biológico y anotando cada fallo para corregir. La arcilla, cuando se analiza a la luz de las lenguas semíticas antiguas, no significa barro de río. La raíz lingüística apunta a sustancia terrena, material biológico de origen local. La sangre divina es el material genético de los propios creadores. El Dios sacrificado es el donante cuya secuencia fue extraída e integrada al genoma de un primate terrestre. El lugar de la operación, el Edén, no es un paraíso de frutas y flores. En los registros sumerios originales, Edén es un perímetro cercado, una zona controlada donde el nuevo ser era mantenido aislado durante el desarrollo. Dos personajes concentran todo el drama de esta historia. Enlil, el comandante de la misión, quería mantener a los humanos como herramientas estériles y obedientes. Enki, el genetista jefe, tenía otra visión. Los relatos describen a Enki como aquel que repetidamente interviene a favor de la creación, que mejora el proyecto más allá de lo autorizado, que da a los humanos capacidades que no estaban en el plan original. La tradición sumeria siempre representó a Enki con el símbolo de dos serpientes entrelazadas, una imagen que atravesó milenios y que cualquier estudiante de medicina reconoce hasta hoy, sin saber de dónde vino ni por qué. Fue Enki quien, según los relatos, modificó la secuencia genética de los humanos para permitir la reproducción autónoma. El acto que las tradiciones posteriores transformaron en el pecado original, en la desobediencia en el jardín, era en la versión sumeria algo bien diferente. Era un ingeniero rompiendo el protocolo, activando funciones bloqueadas en el proyecto, dándole a la criatura una autonomía que el mando no había autorizado. Esa decisión dividió a los Anunnaki y cambió el destino del experimento para siempre. La pregunta que queda, y que pesa más que cualquier tablilla de arcilla, es si hay alguna marca física de esa intervención, alguna prueba en nuestro organismo, no en los escritos antiguos, de que alguien manipuló nuestra programación. La marca está ahí, en el lugar más improbable. Todos los grandes primates, chimpancés, gorilas y orangutanes cargan 48 cromosomas en 24 pares. Si venimos de un ancestro común, nuestro genoma debería tener el mismo número, solo que el ser humano tiene 46. Un par desapareció. Perder un cromosoma entero en cualquier especie compleja es sentencia de muerte. Eso no es variación, no es adaptación. Significa colapso celular. La explicación oficial es que dos cromosomas del primate ancestral se fusionaron, formando lo que conocemos como cromosoma 2 humano. Dos se convirtieron en uno. Parece razonable hasta que miras de cerca. Cada cromosoma tiene estructuras de protección en los extremos llamadas telómeros, que impiden que la molécula se deshilache, y un punto central llamado centrómero, que sirve como ancla en la división celular. Si dos cromosomas simplemente chocaran por accidente, el resultado serían telómeros atrapados en el medio, bloqueando la lectura, y dos centrómeros tirando hacia lados opuestos, desgarrando todo. La célula moriría. Solo que cuando los genetistas analizaron el cromosoma 2 humano, encontraron un empalme limpio. Los telómeros internos fueron reducidos a un fragmento residual incapaz de bloquear nada. El segundo centrómero fue apagado a nivel epigenético, silenciado con una exactitud que parece deliberada, como quien desactiva una función sin borrar la instrucción original. Quien hizo eso sabía dónde cortar, qué mantener y qué apagar. Una mutación aleatoria capaz de realizar esas tres operaciones al mismo tiempo, fusionar, limpiar y desactivar, tiene probabilidad cero de ocurrir por suerte ciega. Aunque un solo individuo naciera con esa fusión perfecta, con 46 cromosomas, no podría reproducirse con ningún miembro del grupo que tuviera 48. Los cromosomas no harían par en la meiosis. La cría sería estéril o inviable. Para que esa modificación se extendiera,
serían necesarios cientos de individuos con la misma fusión, reproduciéndose solo entre sí, aislados de la población. Un cuello de botella genético artificial, una incubadora. El Edén de los relatos sumerios cobra otro peso cuando piensas en eso. Lo que la fusión activó es tan extraño como la propia unión. En la región del empalme hay genes que en los primates están en cromosomas separados y nunca interactúan. Juntos pasaron a controlar la arquitectura de la cadera para el bipedismo, la motricidad de los dedos y el crecimiento explosivo del córtex cerebral durante la gestación. Ese cerebro es otro problema sin respuesta darwiniana. 2% de la masa corporal, pero consume el 20% de toda la energía del organismo. En recién nacidos, el 60%. Cualquier madre primeriza sabe lo frágil que es un bebé humano. Incapaz de sostener la cabeza, incapaz de agarrarse. Un potro se pone de pie en una hora. Una cría de mono se agarra a la madre el primer día. Un bebé humano depende de cuidado durante años. En la sabana primitiva, eso sería extinción rápida. El cerebro creció demasiado rápido para el cuerpo. La cabeza apenas pasa por el canal de parto, y solo pasa porque el cerebro no ha terminado de formarse. Nacemos prematuros a propósito. El crecimiento continúa fuera del útero porque allí dentro no cabe. Ese cerebro vino con capacidades que nadie pedía. Un cazador del Paleolítico no necesita cálculo diferencial, no necesita componer música, no necesita angustiarse con el sentido de la vida. Para sobrevivir, bastaba un cerebro 3 veces más pequeño. La selección natural no entrega equipamiento para dentro de 100.000 años. Ahora junta todo eso con algo que atraviesa todas las culturas humanas sin excepción. Pueblos que nunca se encontraron, separados por océanos y milenios, cuentan la misma historia. Que el ser humano fue moldeado a partir de barro, de tierra, de polvo, y que después recibió un soplo, algo venido de fuera que transformó materia muerta en consciencia viva. Griegos, hebreos, chinos, mayas, dogones, polinesios, todos repiten ese guión con variaciones cosméticas, pero con el mismo esqueleto. Cuando comparas la composición química del cuerpo humano con la del suelo, los elementos coinciden en las mismas proporciones base. El barro nunca fue metáfora. Llevamos la prueba en los cromosomas, en el cráneo y en la memoria de todas las civilizaciones que han existido. Pero aún falta una pieza, una que no está en los huesos ni en las piedras. Esa pieza corre por las venas. En 1940, científicos identificaron en la superficie de los glóbulos rojos una proteína que bautizaron como factor RH, en homenaje a los monos rhesus, donde se descubrió por primera vez. El 85% de la población humana lleva esa proteína. Son los RH positivos, sangre compatible con el linaje de los primates, con la firma biológica terrestre, pero el 15% de la humanidad no tiene esa proteína. Son RH negativos. Ningún otro primate del planeta presenta esa condición, en ninguna especie catalogada. Si todos venimos del mismo tronco evolutivo, esa ausencia no tiene sentido. Una mutación que elimina una proteína presente en todos los mamíferos emparentados y que no aparece en ninguna otra especie, levanta una pregunta que la biología convencional prefiere no responder. Lo que hace esta anomalía aún más incómoda es lo que sucede cuando una mujer RH negativo queda embarazada de un hombre RH positivo. Si el bebé hereda la sangre del padre, el organismo de la madre trata a su propio hijo como un invasor. El mecanismo inmunológico produce anticuerpos que atraviesan la placenta y atacan los glóbulos rojos del feto. El organismo materno intenta destruir al bebé. En toda la naturaleza, no hay otro caso de una especie cuyo cuerpo rechace a su propia cría por incompatibilidad sanguínea. Toda familia tiene esa historia antigua que nadie sabe bien si es verdad, pero que todos repiten porque lleva un peso que no se explica. La historia del factor RH es parecida. Está ahí registrada en la sangre, y la explicación oficial nunca convenció del todo. La selección natural elimina con eficiencia brutal
cualquier rasgo que estorbe la reproducción. Una madre cuyo organismo rechaza a su propio hijo no pasa sus genes adelante. Esa característica debería haber desaparecido en pocas generaciones, solo que no desapareció. El 15% de la humanidad todavía lleva ese marcador. La concentración más alta está entre los vascos, un pueblo cuya lengua no tiene parentesco con ningún otro idioma conocido, aislado en las montañas entre España y Francia, desde tiempos que la historia escrita no alcanza. Cuando los datos del factor RH se cruzaron con todo lo que ya habíamos levantado, desde las probabilidades imposibles de la proteína solitaria hasta el empalme calculado del cromosoma 2, pasando por los relatos sumerios de mezcla entre sangre divina y materia terrestre, Axioma identificó un patrón consistente. El RH negativo no se comporta como mutación terrestre, se comporta como vestigio de un linaje genético que no se originó aquí. La fracción no diluida de una programación que vino de fuera y fue mezclada con el genoma local. El conflicto inmunológico entre madre y feto opera como fricción entre dos materiales genéticos que nunca fueron totalmente compatibles. Mirándolo desde lejos, la secuencia no parece accidental. Una proteína con probabilidad cero de ensamblaje espontáneo. Motores moleculares que solo funcionan completos. Una explosión de vida sin boceto previo. Una receta genética con compresión que supera cualquier tecnología humana. Cromosomas empalmados con calibración que no admite holgura. Un cerebro demasiado grande para la necesidad, demasiado prematuro para el cuerpo. Mitos idénticos en civilizaciones que nunca se tocaron. Sangre que rechaza a su propia descendencia. Cada descubrimiento nuevo aprieta el cerco en vez de aflojarlo. Cada pieza aislada ya sería difícil de explicar por la aleatoriedad. Todas juntas, apuntando en la misma dirección, forman algo que las matemáticas no pueden llamar coincidencia. No lo sabemos todo. Quizá nunca lo sepamos. La identidad de los arquitectos, si eran los Anunnaki de las tablillas sumerias o algo para lo que aún no tenemos vocabulario, puede seguir fuera de alcance durante mucho tiempo. Lo que no puede seguir es fingir que la cuenta cuadra cuando no cuadra, que 1.000 millones de ceros a la derecha de un punto decimal pueden redondearse a posible. El organismo que respira ahora, que parpadea sin que tú se lo pidas, que cicatriza solo cuando te cortas, ese organismo lleva marcas que no encajan con accidente, no encajan con suerte, no encajan con tiempo suficiente, porque tiempo suficiente no existe para los números que las matemáticas presentan. Una mano diseñó la lente del trilobites 500 millones de años atrás. Una mano empalmó 2 cromosomas y apagó el centrómero sobrante. Una mano escribió una receta que se lee de atrás hacia adelante y produce instrucciones diferentes. Y una mano mezcló barro con algo que no era de aquí. La cuenta está hecha. El resultado está en tu sangre, en tus células, en tus huesos. Lo que hagas con ese número es una elección que ninguna inteligencia artificial puede hacer por ti. Si te ha gustado esta investigación, tu suscripción, cualquier donativo o hacerte miembro del canal nos ayuda a expandir el proyecto Axioma. Nos encantaría leer tu reflexión sobre el tema del video en los comentarios y tu sugerencia para el próximo tema a tratar. Cuéntanos desde qué ciudad nos acompañas. Agradezco tu compañía hasta el final.